maldito. Mire, señores, la verdad es que los martes, como ustedes saben, son martes de la economía y se lo reservamos a nuestros asociados, que no siempre bien pagados, apenas una chilata. El economista y sociólogo Julio Ortega, y diplomático. Economista, sociólogo, diplomático. Ha servido al Estado y ha servido también al sector privado porque tiene una empresa de consultoría para esos fines. Buenos días, don Julio. Buenos días. Julio, ¿cómo te va? Muy bien. Don Julio, yo el discurso ayer, incluso usted me remitió una parte de López Obrador. Interesantísimo. ¿Cuánto compromiso ha hecho con la sociedad mexicana este presidente electo de México? A mí me da la impresión que estamos a las puertas de una gran transformación, una nueva era. Sí, se explica lo que ese hombre dijo. Además, ese conversado con Trump fue interesante. Bueno, eso era de rigor, ¿no? Eso era normal de que nos conversara con el país que más incide en la vida de México. Y que ya sea Trump, no sé si fue Trump que lo llamó o él llamó, no. Trump lo llamó, Para felicitarlo y ahí iniciaron. Pero hablaron media hora. Sí. Y dice Trump que le gusta. Es que los problemas comunes no son para media hora. No son para media para una hora. eternidad. Eso decía ahorita yo. Y Trump se entiende mejor con lo de izquierda que con lo de derecha, según la... Se entendió con Putin. Oh, y con el gordito. Y con el gordito de Corea. Conoce bien que se tratan. Y ahora dice que las cosas van a ir mejor con López Obrador. Ojalá que fuera así. Vamos a esperar. Yo lo que espero es que las intromisiones cesen y esa es la beligerancia. Sí. Eso es lo que yo espero. López Obrador es un hombre de una tradición política firme, de una tradición política nacionalista, mexicana, de la Revolución Mexicana, radicalizado hacia el lado izquierdo porque López Obrador viene del PRI. Sí, del PRI. Después se pasa a la creación del Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Y finalmente rompe con el PRD y funda este movimiento, Morena. Morena, así es. Esta era la tercera vez que era candidato presidencial. Es decir, si usted cuenta los sexenios en México, es decir, 6 años de periodo, la primera vez fue hace 12 años, fue candidato. Y esta fue su tercera... Que dice Donald Trump que en ese momento se vieron, cuando él fue la segunda ocasión a candidatearse, y Donald Trump le dijo, usted va a ser presidente de México. Lo ponderó y le dijo ¿Son de la misma edad? Que sí, que le ha dado seguimiento Ese es un dato interesante. a esa carrera. Trump son de la misma edad. Y López Obrador son de la misma edad. Sí. Interesante. 74 años. Sí. 74. Sí. Sí, un poco como tú, más o menos. Hombres maduros ya. Le lleva 1 año a Pedro, 2 años. 2 años. 2 años. Ya. Puedo aplicar entonces. López Obrador tiene un compromiso muy fuerte. Bueno, el más fuerte de todo es erradicar o reducir a sus expresiones más mínimas la corrupción en México. Y la corrupción en México es endémica. Ayer salía un informe, no me acuerdo de cuál institución internacional, de que había una encuesta sobre los países donde hay en América Latina que pagar para obtener un servicio público. Por ejemplo, para que te recojan la basura hay que pagarle al camión. Para que la policía te dé el servicio que tiene que darte, hay que darle una para un servicio que se supone que hay que darte. Que es un servicio público. Hay que pagar. Y salían cabeza México. Después salíamos nosotros. México, la percepción de la ciudadanía, 51% en México, aquí 48%. Y es un problema muy serio, el problema de la corrupción, el problema del narcotráfico, el problema de la trata de personas, el problema de la frontera. Y de la pandilla, el pandillerismo, la mafia. Esa mafia terrible. Sangrientas.
eh, es un reto difícil. La inseguridad. Y viste, porque alguien me mandó, no lo abrí porque iba conduciendo, el gabinete, más mujeres, incluso Sí, no, y hay 7 mujeres y 8 hombres, 7 mujeres y 8 hombres, sí. porque son 15 en total. Son 15. Evidentemente tenían todo planeado porque lo anunció inmediatamente. Inmediatamente. No lo sacó, él lo había dicho ya. ¿Quiénes eran? Inclusive hay uno, creo que es el de secretario de Economía, que allá en lo que es aquí Industria y Comercio, que fue funcionario de Ernesto Zedillo, Ah, Ponce de León, del Es lo PRI. que ha hecho moderar un poquito su pronunciamiento por el asunto del mercado, porque fíjate que cuando se anunció que había Él se va a ganado, centrar en gasto social, sobre todo. parece que sí. En mejorar la seguridad social, la seguridad pública, La educación. la educación, perseguir de forma implacable la corrupción sí, que es endémica en México. sí. Es decir, yo creo que él va a tener algunos elementos de concentración y sobre todo que México es el país de habla hispana más grande del mundo. 128 millones de habitantes. Pero además la segunda economía de la región. La segunda economía de la región después de Brasil, la Después número de Brasil. 1 de habla española. Exactamente. Pero como decía Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nadie sabe si eso ha sido una bendición o una desgracia. Pero es una relación Tú sabes, sumamente difícil. ¿Sabes que dentro de los problemas que has identificado, yo creo que hay uno que es grave, pero se ha tornado grave en los últimos años en México? O sea, la administración de justicia. Y desde el inicio mismo de la persecución, o sea, de la ley, la Policía Nacional, la administración de justicia y el ejercicio de la libertad vía los medios de comunicación. 3 cosas que se han deteriorado tanto en México. Sí. Que uno dice, pero bueno, y eso es una nación. Quedan ahí las estructuras básicas de una nación. Bueno, Pues la vida no vale nada en México, ¿eh? no. No. No hay un solo empresario mexicano que no ande con vehículos blindados. Blindados. Bueno, pero eso Y no con solo en México. escolta. Eso no solo es en En México. Centroamérica también. En Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, en gran parte de América del Sur también, en Brasil. Por eso yo hablo de la virtud de República Dominicana. De nuestras son Oye, enormes. vivir así en un estado de... Oye, Mozart no de solamente angustia. blindado, sino también con escolta. Y con detrás. escolta. Muchas ese tipo escoltas. de- Yo vivía en Colombia, Sí. en un momento en que la inseguridad, como le llaman ellos, iba hacia la baja y es verdad que bajó. Bajó no solamente las acciones de la insurgencia y de los militares, sino el control del Estado de las carreteras, del territorio, se incrementó, sino que bajó la criminalidad común. Y yo recuerdo que yo estuve un mes antes, en el año 2002, en unas gestiones de mi trabajo en Bogotá. Eso sería, no sé en qué mes del año 2002. Bueno, antes de las elecciones son en junio, regularmente, es decir, que sería como en mayo, por ahí. Y yo me llamó la atención, una ciudad tan grande como Bogotá, a las 11 de la noche era desierto. Desierto, en el 2002. Cuando yo volví en el 2007, Bogotá a la 1 de la mañana, un jolgorio de gente en la calle, fiesta, bebedera, porque había más sensación de seguridad, que es la gran popularidad de Álvaro Uribe. Ah, sí. La gran popularidad de Álvaro Uribe Vino no por es que ahí. le haya mejorado las condiciones económicas, al contrario, lo que hizo fue que introdujo toda una serie de medidas neoliberales amplísimas, sino que le devolvió a la población y a una gran parte que se hizo
partidaria política de él. Por eso, la sensación de seguridad, que nosotros estamos un poco, en el caso de Dominicana, estamos un poco histéricos de que aquí la inseguridad es extrema, y evidentemente que la hay, no es que no la hay, pero no nada que ver con lo que ha pasado en Colombia, o lo que ha pasado en Venezuela o en México. O lo que pasa de manera regular en los últimos 2 decenios en Centroamérica. No, el país más peligroso y con la criminalidad más alta es Honduras. No, pero yo fui Honduras, Guatemala y El Salvador, lo que llaman el Triángulo Norte de América Central. Pero yo fui en el 98, una cosa así, a El Salvador, en misión semioficial. Pero son naciones con problemas económicos severos. Y yo vi que las casas, las residencias Honduras, principales de los barrios de El Salvador estaban atrincheradas con puertas de acero. De la gente importante de... Dice los barrios. Sí, Sí. con puertas de acero. Entonces, pero viven cercados. Acuérdate que El Salvador estaba recién saliendo de una guerra civil. Sí, así es. Lo mismo que Guatemala. Es. Pero además se generó el fenómeno este de las maras, que son unas bandas criminales enormes de 80,000 personas que son miembros de las maras, que inclusive ahora están haciéndole outsourcing, como se dice. Sí. Le están haciendo subcontratación Sí. a los carteles mexicanos. Mira, yo no sé si ustedes van a continuar con el tema de México. De la seguridad. Yo quisiera... El frente local. Yo quisiera volver al frente local, sí, porque hubo 2 eventos que yo quisiera conocer la opinión de Julio. Por un lado está la asamblea del SICA en el país y sus resultados. Sí. Y por otro lado está la pasada semana el Banco Central dio a conocer los primeros 5 meses del desempeño de la economía, que eso es bueno también verlo, hasta el punto que hoy precisamente las autoridades del Banco Central cambian las expectativas de crecimiento de 5, aumenta las autoridades económicas hasta a 5.5 mínimo, precisamente del año, precisamente a partir de lo que ha sido el desempeño en los primeros 5 meses. ¿Qué te parece, Mozart? Entonces yo quisiera que vayamos a una parada. Para entonces no interrumpir más a Julio. Exacto. Y que entre Tineo, que acaba de llegar. Además entra Tineo, que acaba de llegar. ¿Cómo no? Sí, vamos a hacer Vamos una a hacer paradita una parada, pasar ahora y entonces continuamos y así interrupción hasta el final con Julio. Sí. Bueno, saludamos la incorporación de don Héctor Tineo. Buenos días, don Héctor. Sí, como está don Julio aquí y hay temas muy importantes que tratar, yo no sé si usted quería referir el asunto de que hoy es el aniversario de la Barranquita, acuérdese. La Barranquita y la condena a muerte del prócer Sánchez. Del prócer Sánchez. Pero primero yo quiero expresar mis condolencias a la familia, a los amigos y al país por la pérdida de Fernando Báez. Ay, sí. Una pérdida sensible. Fernando Báez, Julio. Un joven. El productor de cine, el cinematógrafo. Se produjo en un accidente de tránsito. Y qué lamentar, un accidente de tránsito. Murió anoche Fernando Báez. De manera que nuestras condolencias. Una pérdida del país. En la República Dominicana hoy se conmemora. Y Ramón Jerez. ¿La? Ramón Jerez, el periodista. Sí, Ramón Jerez. Porque estaban ahí, la confusión se daba que dicen que había sobrevivido. ¿Quién? La primera información. ¿De qué? Pero en realidad confirmado. Fue el chofer. Confirma el chofer sobrevivió. No, pero estoy hablando del periodista Ramón Jerez que murió en Nueva York. Claro, murió en Estados Unidos, Ramón Jerez. Que fue un gran servidor de la República, Ramón Jerez, muy colaborador, entregado a su servicio. De manera que nuestras condolencias a su familia. Compañero de trabajo nosotros en varios sitios. Sí, no, Mozart y yo lo recordamos. Periodista muy bien, de muy conversador también. Mucho fuste. Sí. Bueno, y otra, la nota del día histórica es que el día 3 de julio del año 1861 se produjo la condena a muerte del prócer Francisco de Rosario Sánchez y un grupo de sus compañeros
que habían iniciado un movimiento militar con el propósito de derrocar el gobierno de la nación a España, porque en ese momento ya la República Dominicana estaba anexada con un gobierno de anexión española, y fue detenido, herido. ¿Y qué pasó? Un tribunal de guerra, un consejo de guerra, lo condenó a muerte. Ahí hay una nota que expresa mucha dignidad, que es por la posición del prócer cuando tuvo la oportunidad de hablar, que él señalaba que si el gobierno era un gobierno español, a él debían juzgarlo con las leyes españolas, ¿no? Lo que fue una corte marcial tomó la decisión, y al amanecer del día 4 fue fusilado en el cercado con un grupo de sus compañeros. Eso se sumó a la sangre de Moca. ¿El 4 lo fusilaron? Sí, fusilado el día 4 de julio. ¿Y qué ocurrió? Eso se sumó a la sangre de Moca, porque el 2 de mayo se había producido el fusilamiento en Moca de José Contreras, Cayetano Hermosén, y un grupo que lo acompañó en la toma del cuartel español en esa ciudad. Y en julio, ese hecho. Sánchez fue detenido el día 3 y al amanecer del día 4 fusilado. Por eso lo único que sirvió como una especie de abono al movimiento restaurador, porque a partir de ese momento no se detuvo hasta que fue proclamada la anexión de la República el 16 de agosto de 1863 en Capotillo. De manera, honores permanentes para Francisco de Rosario Sánchez y sus compañeros. Y otro gesto de dignidad dominicana es la Barranquita. Estados Unidos había iniciado un movimiento para ocupar República Dominicana, apostando militar en distintas zonas, aun cuando no se había declarado oficialmente la ocupación militar de Estados Unidos, porque la ocupación militar se declaró el día 29 de noviembre del mismo año 1916. Pero el día 3 de julio, ese grupo de hombres se levantó en la Barranquita, en la hoy provincia de Valverde, para defender la soberanía nacional. Una lucha desigual. Al final, ¿qué pasaría? Ganaría el más fuerte. Sin embargo, eso constituyó una llama que tampoco se apagó hasta que la República Dominicana no terminó con ese proceso de ocupación militar de Estados Unidos en 1924. Bueno, don Gonzalo le había pedido a Julio Ortega que regresara al presente, en particular una nueva apreciación que se ha hecho del comportamiento de la economía a partir de la acumulación de los primeros 5 meses del año. Y bueno, y en fin, vamos a comenzar por ahí para trasladarnos al plano local. ¿No es así, don Julio? Sí, él también me cuestionó inicialmente sobre la reunión del foro empresarial del SICA, el Sistema de Integración Centroamericano. El foro de exportación e inversión. Sí. Y después hubo una cumbre de la 51ª jefe de Estado, sí, en la cual se traspasó la presidencia de pro tempore, sí, del SICA. Bueno, ya definitivamente la República Dominicana apuesta en su, diríamos, esquema de integración sui generis por una región en la cual geográficamente no está tan cerca. No es que estemos muy lejos, pero tampoco está tan cerca. Y se va por mar. Se va por mar y por avión solo hay una conexión que es vía Panamá. Pero evidentemente son economías bastante parecidas. En cualquier caso, la economía dominicana es la más grande de todas, en comparación incluyendo con la de Guatemala. Es verdad. Que es la que más se nos acerca, pero Guatemala tiene 15 millones de habitantes. Nosotros tenemos 10. Y evidentemente que hay una serie de complementariedades. Yo recientemente, en el programa que hago con Mónica Gutiérrez, Contexto, invitamos al agregado de comercio e inversión de Guatemala aquí, que cubre todo el área del Caribe. Y, por ejemplo, con relación al turismo, ustedes saben que Guatemala es uno de los sitios donde más turismo cultural se hace por la
reminiscencia de cultura maya. la civilización maya. Y entonces ellos están tratando de promover multidestinos entre Dominicana y Guatemala, sol y playa aquí, y cultura precolombina, en este caso maya, en Guatemala, que es algo que realmente puede tener mucho éxito. Cuando alguien va, por ejemplo, a España o a Francia o a Italia, en Europa, no se queda solamente en ese país, sino que por lo menos hace 2 o 3 países más, en la medida que pueda, ¿no? Cierto. Entonces hay muchos elementos de complementariedad. La República Dominicana es miembro del SICA, Sistema de Integración Centroamericana, pero no del CIECA, el Sistema de Integración Económica Centroamericana, que implica una unión aduanera. Y aparentemente hay un proceso de conversación para también integrarnos al CIECA. Ojalá, eso sería interesante. Muy avanzado. Muy avanzado, pero todavía no se ha producido. Ya, sí. Evidentemente ahí nos queda una interrogante. ¿Y el Caribe? Que es nuestro vecino inmediato. El Caribe incluyendo hasta Haití y Cuba. Sí. Y CARICOM. Y Puerto Rico. Es decir, la complejidad, diríamos, de la conformación geopolítica y de niveles de desarrollo del Caribe hace más difícil que tú digas, me voy a integrar a este esquema, porque en el Caribe insular no existe un esquema de integración. Aunque lo geográfico tú único. lo haces. Hay uno para el Caribe angloparlante, Sí. que es el CARICOM, que tenemos una relación de amor y odio. Por años ellos nunca han querido que nosotros formemos parte integral. Nos temen por Hoy grandes. muy grande. hoy tiene la cumbre, el CARICOM comienza en Jamaica hoy. Él dice que el orador lo va a pronunciar el presidente de Cuba, Canel. Díaz Canel. Sí. Sí. Pero yo creo que de nuestra parte se puede hacer más por mejorar las relaciones con CARICOM. Así. Sí. Tanto en el punto de vista de la estrategia comercial como política. Yo creo que nosotros debemos definitivamente tener representación diplomática o consular en todas las islas del Caribe, como la tiene Venezuela. Así es. Y con Si todas no las- es una embajada, por lo menos que sea un consulado. un consulado. y con embajador concurrente. Y con embajador, por ejemplo, en Barbados nosotros no tenemos. No. En los países de la Organización de Estados del Caribe Oriental, No hemos estado en la Jamaica. OICS, tampoco Sí. tenemos. Sí. Tenemos solo, no tenemos Jamaica. en Guyana, donde está la sede del CARICOM. Ay. Donde está la Y sede hay que del estar CARICOM. así, sí. No tenemos, es decir, hay una serie de puntos que podemos fácilmente llenar con personal profesional para promover las buenas relaciones de un país a otro. Y de un conjunto, porque la Organización de Estados del Caribe Oriental son 7 territorios y países independientes. Hay países independientes y algunos que son dependientes de Gran Bretaña. Pero con Centroamérica hay una gran oportunidad también en materia enorme para exportaciones Sí, y mucho de mayor. inversión. Sí, nosotros exportamos poco. Ellos exportan más. Prácticamente. Sí, se exportan cosas de Sí, la región de la por sí es zona muy débil en franca. materia de exportación. El comercio... 0.46%. 0.48 es el conjunto. El conjunto total, Sí. del La total de las exportación. exportaciones Sí, de sí. Centroamérica, muy débil. Por eso Sí. el presidente Danilo Medina incluso hizo mucho énfasis en eso y tenemos que amarrarlo en bloque y Sí. procurar mejorar nuestra oferta exportadora. Sí. Porque realmente somos muy débiles. Y tienen, y además apuntaron a una relación que va con otras naciones, por ejemplo, con Europa, con España, que ya se abrió una mesa de negociación, y con Italia, otra mesa de negociación. Y yo pienso que se pueden hacer esfuerzos en esa dirección. No, porque mucho y se el puede mercado hacer, es eso te lo amplio. aseguro. Evidentemente, el gobierno tiene tanto frente abierto Son muchos frentes. que sí. uno no puede pedirle Claro. que sea excelencia en todos. Sí, porque te va a encontrar con el tema. de Pero los hay recursos. muchos recursos humanos que están, Hay.
que hay que incorporar. Eso es lo que yo creo. Los hay. Pero sobre Yo te todo digo, a veces. mira, nosotros tenemos un recurso humano, una persona que yo voy a mencionar, Sí. que no es lo común que yo hago, que es Iván Ogando Lora. Sí. Iván Ogando fue el que abrió la embajada en Trinidad. Fue representante dominicano en el Cariforo, con sede en Caricom, en Guyana, y vivió allá. Sí. Fue miembro de la Maquinaria Regional de Negociaciones del Caribe en Barbados, y vivió 3 años en Barbados. Y Iván podría tener un rol mucho más activo. Podría ser un embajador concurrente ante la OICS, o en Barbados, o en Guyana. Bueno, pero no hacemos eso. Y Entonces, viene desde la y el tiene como potencial de 25, nosotros 30 exportar a esos países es enorme. Inmenso, sí. Porque no producen nada casi. Iván viene desde antes del 96, desde antes, No, ligado. yo lo sé. Desde la década de los 80 es. Sí. Conoce muy bien todo el sistema. No, es de los primeros. Sí. De los Pero Iván está ahí en Flaxo. Sí, es Flaxo. Y creo que él tiene una asesoría en la Cancillería. Sí, sí. Ese hombre debería estar en el terreno. Sí, es verdad, es verdad. Debería estar en el terreno. Así es. Julio, volviendo a Otra persona que tuvo una implicación muy intensa en el periodo de negociación del Tratado de Libre Comercio con el CARICOM, Frederic Mansadé, no lo usan para nada. Y relaciones intensísimas con algunos países del Caribe. Ahí veo yo, por ejemplo, el potencial que tenemos de exportaciones a las islas holandesas, Aruba, Curazao y Bonaire, donde hay unas comunidades dominicanas gigantescas. Sí, verdad. Hay que implicarse. El Caribe es más complejo que Centroamérica. Pero hay, cuando dicen que cuando hay caminos, que hubo caminos, es más fácil tú tomar una ruta, porque se pueden restaurar. Porque, por ejemplo, ahora menciona las Antillas holandesas. Hubo un momento que República Dominicana tuvo un comercio muy activo. Tiene Curazao, todavía. por ejemplo. Y puede tenerlo más activo. Sí. De igual modo, tenían en Puerto Plata, por ejemplo, tú te encuentras con reminiscencias de viviendas que tienen, por ejemplo, piezas que la trajeron de esas islas. O sea que tenían un intercambio que se encuentra. Y lo otro es... ¿No? Entonces yo creo que con relación al SICA es importante avanzar. Sí. Es importante avanzar en el CIECA. Sí. Y es importante combinar esto con una política quizás un poco más agresiva de presencia En el Caribe. multidiferenciada, porque el Caribe es distinto. Sí. Tú tienes el Caribe holandés, el Caribe francés, el Caribe inglés, Haití, Cuba, Puerto Rico, son todas realidades distintas. Hasta con sistemas que fue de de medida, hasta con sistemas de medida distintos. Sí, Que fue de la Eso parte inmediato. donde España no dejó lengua, porque a pesar de que Trinidad Tobago fue española, Sí. pero no se quedaron con la No, lengua. lo que se Julio, vamos al informe. Jamaica. Vamos al informe. Ahora, del banco. el informe del Banco Vamos al Central, informe. bueno, la tendencia se mantiene. Crecimiento por encima. Iniciada. 6.6 fue el Pero crecimiento los en dos el- últimos en el- meses en el- de abril y mayo Sí. promedió 7. Sí. 7.4. 7.4 los 7.4 y últimos. 6.4. Sí, Y dio un crecimiento promedio el IMAE. el IMAE. El 7%. Del 7%. Realmente la economía dominicana muestra Vigorosa. signos de vigoroso, es decir, es una inflación promedio de 1.22 Ah, es Increíble, otra sí, cosa. en lo que va de importantísimo. año. Sigue la tendencia, crecimiento e inflación baja. Y inflación baja, Sí. bajada de la tasa de interés, Sí, sí, sí. tanto activa como pasiva. Sí. Incremento, aquí hay un código de barras donde vemos que el incremento interanual de los préstamos al sector privado en moneda nacional creció de año a año, mayo a mayo, en un 13 punto, casi un 14%. Eso es importante. Préstamo, sector privado. Sí, Estamos sí. hablando del sector privado, Sí, Mozart, claro, Pedro. claro. Sí. Miércoles. La tasa de interés bajó en promedio la activa a 12.49 y la pasiva a 5.49. Eso es para que no estén guardando dinero, Sí, debajo. sino que lo pongan a producir. Sí. La construcción sigue como un tren Sí.
sin freno. fundamental Tuvo la una variación interanual de 15.1. Sí. Y una variación en lo que es el comercio. El comercio, se manejó bien. también. ¿Dónde está construcción aquí? La manufactura, de- la manufactura local. De, Sí. de 20.8 en el promedio de Sí. enero, marzo, Ah, mayo. Sí, Y el PIB total 6.6. 6.6. Vigoroso. Sí, estamos retomando el nivel de crecimiento que tuvimos en 2016, Sí. que tuvo una inflexión, una ralentización o disminución de ritmo de crecimiento. Por la caída de la inversión y, Y en el sobre todo 2017. en construcción. Y cuando te pones a ver el comportamiento del crecimiento, tú explicas por qué el número de empleos ha aumentado, porque la construcción te demanda. Si tú ves que la construcción crece, eso indica que tiene más gente trabajando. Sí, ahí Sí. El caso de la participación, la expresión en el comercio. mira, las actividades económicas con mayor Sí. incidencia en el desempeño de enero-mayo son construcción Ya 15.1, tú sabes, empleos. zona franca 10.6, comercio 8.5, salud 8.4, manufacturas e industria local 7%, energía y agua 6.9, transporte y almacenamiento 6.7, comunicaciones 5.9, servicios financieros 5.6, agropecuario 5.6, Sí. turismo 5.1. Es decir, todos los Cuando hubo sectores, variación hacia abajo fue en la minería. la minería. Pero se Pero entiende. yo discutí aquí que quizás esa caída del 22.5, yo quisiera saber si el crecimiento del sector minero se mide por las exportaciones o se mide por la producción directa en la mina. Porque La producción ha Es mermado. decir, si la producción de la mina está cuantificada. no, lo que pasa Que- es que en sí. minería, y Pedro sabe eso, Sí, hay empresas que siguen con el proceso productivo, Normal. sí. pero acumulan el producto final. Es decir, en este caso, cuando la Falcon Bridge sigue minando, produce las barras de ferroníquel, pero las guarda Sí. por un tema de precios. En el caso Las almacena. en el caso del oro, la situación es particular en ese propósito. Barrick es la principal comercializadora mundial de oro. Por tanto, como comercializador, se puede dar el lujo de retener producción. Sí, Pero Y esa- esperando enviar al incremento. mercado esperando el precio. Pero la Esperando retención, incremento, pero retención, en todo caso es llamativo que en el periodo de enero-mayo, haya habido una caída de 22.5. ¿Cómo es? No, menos 7. Abril-mayo, perdón. Sí, abril, En el mayo. periodo de enero-mayo 7.2 Siete negativo. punto Parece que de negativo. producción, de exportación, Bueno, Bueno, está todo frisado. de, Sí. de exportación, de producción de dinero. Porque el Exportaciones. precio de exportaciones, No, el mira precio se ha porque mantenido bien, mira el sí. oro, no porque el oro ha estado frisando 1.250, 1.280 la onza. Pero por encima de 1200. Sí, por encima de los 1.200. Sí, que era- todo el año ha todo estado el por año. encima de los no, ha 1.200. llegado a 1.300. Y ha llegado a 1200. Ya ha llegado a 1.300. Sobre 1.200 siempre se ha agregado. Lo que pasa que incluso Sí. en el contrato último se introdujo una fórmula mediante la cual siempre que el oro supere los 1.175 Exactamente. dólares la onza hay un plus. Sí. Ah, y ya ha estado siempre Ese por es un encima agregado. De en 1200. todo el sí. año. Sí. En fin, yo veo una economía que se mantiene con sus fundamentos vigorosa. Sí. Y los factores de riesgo, crecimiento. petróleo, Bueno, petróleo es situación de Donald Trump. Petróleo es uno. Yo creo que el segundo, después del petróleo, es el tema fiscal interno. Ah, sí. Sí. Que ayer hacía un señalamiento muy El tema oportuno fiscal. Circe Almanzar aquí con relación al tema este de las trabas ocultas en materia Fiscal. fiscal, sí, que afectan la dinámica de la industria. Hablaba ella ayer de eso. Sí. Pero bueno, la estrategia que adoptó el gobierno fue de no propiciar una modificación fiscal, Sino sino mejorar- concentrarse en la mejora administrativa, que hasta cierto sentido
ha tenido un impacto como de un 1% del PIB aproximadamente en los últimos 3 años. ¿Cuánto se puede ganar en mejoría de la administración? No creo que más de otro punto porcentual adicional. Es decir, que si llegamos de un 14 a un 15, medio 16, la cosa mejora, pero todavía sigue siendo muy por debajo. Sí. Entonces, ligado a este problema está el problema del endeudamiento público. Sí. Y el endeudamiento público necesita fundamentalmente lo que se llama un balance primario positivo. Es decir, que excluyendo gastos Triplica el PIB, de intereses. El endeudamiento público. Sí. ¿Cómo? Lo triplica. El PIB. O sea, ayer un medio de comunicación hablaba precisamente de los niveles de endeudamiento y su relación con el crecimiento de la economía. No, pero eso es otra cosa. Yo lo vi. Es Lo que recurrente. decía era que el ritmo de crecimiento de la economía en los últimos años, 6, 7 años, ha crecido a un 7% y el ritmo de crecimiento de la deuda a un 14%. Sí. Exactamente, que lo ha duplicado. Julio. Lo ha duplicado. Pero eso es... Eso es. no sé, Julio. Julio. Eso no dice nada. Sí. Eso no trae ninguna indicación, bueno, de que la deuda crece a un ritmo más rápido de lo que crece la economía. ¿Por qué crece más rápido de lo que crece la economía? Eso es lo que tenemos que indagar. Entonces dice Porque hay un problema de financiamiento público. Entonces y hay un problema de evasión fiscal. Sí. Entonces Y un dice país algo. donde el IVA o el TEVIS se evada en más de un 40%, es un problema muy Entonces grave. dice Ahí algo tú del explicas, informe. encuentras la explicación. Está Mira, Julio, muy perdón, una interesante. pregunta. Se produjo, Julio, la reunión de política monetaria de junio del Banco Central, y entre la decisión que se le anunció al país está que se mantiene la tasa de política monetaria, 5.25. 25. Dice que estas decisiones se toman porque se analizan todos los factores Bueno, de y sobre riesgo. todo con una inflación tan Sí, baja exactamente. y Que- con una activación económica tan intensa, Sí, ponerse a modificar la tasa de política no tiene sentido. sí. Rápidamente, Julio. Deloitte hizo una investigación. ¿Quién? Deloitte, la Deloitte Sí, Internacional. sí, Deloitte. Sí. Y hizo una investigación acerca de la forma como las economías participan del retail, del comercio al detalle. Nosotros somos séptimo mundial en mayor actividad dentro de nuestro tamaño. Proporcionalmente hablando. Proporcionalmente. No entiendo el dato. Sí, ellos dicen que la economía dominicana tiene una particular incidencia el retail, el negocio al detalle, la venta al detalle. Y es lo que yo creo que explica esa tremenda actividad que tú ves en los centros de expendio de aquí, esos negocios de Las plazas y todo las esto. plazas y todo eso, las plazas grandes. Entonces ellos dicen que es una economía que tiene una particular incidencia en el retail, en la venta al detalle. Yo eso que no lo había visto nunca, ese detalle, me pareció interesante. Dice es el séptimo que tiene mayor retail ¿En América Latina? del mundo. Del mundo. Claro, Del cuantificado mundo. proporcionalmente, Del mundo. Julio, Me proporcionalmente. gustaría ver ese informe porque no. Sí, no- interesante. Ellos dicen Sí, que lo tienen colgado, el listín diario lo tiene colgado, lo colgaron completo. Porque en la crónica que la hace el listín diario, con respecto a ese señor, un ejecutivo de Deloitte, Aquí. aquí, no, él vino, pasó por aquí y dijo y dio a conocer ese dato. Interesante, sería bueno que lo busque, porque lo que dice es que la economía dominicana tiene una particular incidencia en la venta al detalle, Julio, una cosa rarísima. vamos a desayunar. Comer el primero. Sí. Entonces, Una tostada estamos, en pan de agua. estamos contentos con el Con comportamiento chocolate de la de... economía. Óyeme, Mejor de ahí se daña. Mejor es de la ahí se economía daña. de América Latina que más crece. tostada, ¿Qué más crees? una tostada con chocolate de agua. Con baja. ¿Eh? No, pero dice, pero espérate, vamos a concluir. Ya No, terminamos. Julio, y La economía resaltando. dominicana ya es la que terminamos. más crece. Julio, Esta noche y vamos a seguir con resaltando- Julio Ortega Tous en equipo mediático por la hermana Teleradio América a las 8 de la noche. Vean ahí a Julio, que Julio va ¿Y tú? y yo ¿Qué con pasa? Rafa Pérez. Tú sabes que- Nos vemos mañana, Dios mediante. tú sabes-